Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Mi nombre es Diego Del Boy de Coaching Productivo y hoy estoy con Marcelo García Navarro. Es un coach ontológico, máster en PNL, Master Trainer, ¿cómo es? Master Trainer. Master Trainer en PNL y experto en morfopsicología. Una materia interesante que es una herramienta muy valiosa para nuestro trabajo de coaching. Contanos, Marcelo, ¿cómo fue que llegaste a esto? ¿De dónde venís? ¿De qué ámbitos venís con este trabajo que te fue desembocando en esta especialidad que tomaste hoy? Hola Diego, hola a todos. Bueno, mi formación de base es la ingeniería. O sea, primero empecé por un extremo. Como sabrán, la ingeniería es una ciencia muy estructurada y eso me permitió entrar en una empresa multinacional a desarrollar una carrera gerencial y generar muchos grupos de trabajo. Frente a la necesidad de tener otras herramientas, bueno, me fui formando en programación neurolingüística, hice toda la carrera de formación hasta llegar a trainer. Luego, como vi que armaba equipos, me interesó el coaching, hice toda la formación de coach ontológico profesional y por último, como esa ansia de seguir avanzando y seguir investigando sobre los seres humanos, me surgió la posibilidad de estudiar morfopsicología. Y ahí me enamoré. Yo siempre digo que este es mi segundo gran amor. Se pasé de una estructura de la ingeniería hasta la psicología, digamos, y la psicología de las personas. ¿Qué es la morfopsicología? Como dice el nombre, morfopsicología. Morfo de formas y psicología o psiquis, alma. O sea que sería la traducción de leer las formas del alma. ¿Y cómo es eso? Nuestro rostro es ni más ni menos que la otra cara de la moneda de nuestra psiquis. Habrás escuchado que los ojos son la ventana del alma. Bueno, esto es mucho más grande que eso. Nuestro rostro nos muestra todo el alma. El tema es que saber leer esas formas, saber interpretarlos, nos van a ayudar o nos ayudan en nuestra comunicación diaria. Y en cuanto somos seres que nos comunicamos continuamente, en este momento no estamos comunicando, pero nos comunicamos en el hogar, nos comunicamos en el trabajo, nos comunicamos en redes sociales. Entonces, hay una regla de oro que es fundamental en la morfopsicología, que es comprender y no juzgar. Y el juicio diario que hacemos sobre otras personas nos llevan a no poder concretar relaciones de ventas, de pareja, de familia, que es una barrera o barreras que nos ponen o nos ponemos nosotros para no tener relaciones más empáticas, más agradables. No hay que ser empático o agradable con todo el mundo, pero con los que tenemos que serlo, acortar esas distancias y los tiempos. Por lo tanto, eso es una disciplina que complementa en cualquier ámbito de nuestra sociedad perfectamente. No hay que ser un experto. Si te gusta, bueno, lo puedes ser, pero si no, directamente con algunos tips, algunas formaciones, uno puede acceder a información que la tenemos al alcance de nuestras manos. Y, mejor dicho, de nuestra vista. De nuestra vista. Mirá qué interesante lo que decís, porque en todo lo que estabas contando hablas de acortar distancias y tiempo. Y justamente el tiempo es el área en la cual yo me desarrollo y desarrollo los trabajos de capacitación. Y esto que tenés como herramienta, que utilizás como herramienta en profundidad, acorta mucho la capacidad de análisis de una situación con respecto a un diálogo con una persona. Ahorrar tiempo es súper importante, así que como herramienta para la gestión del tiempo es súper importante. Sí, mira, desde mi experiencia, que hace más de 6 años que vengo desarrollando morfopsicología exclusivamente, con las personas que tengo relación o que le he hecho coaching o que le informo, me dicen, la verdad que después de una charla que hemos tenido, parece que nos conociéramos de toda la vida o de mucho tiempo. El tema es que cuando uno empieza a leer el rostro, yo lo tengo incorporado, pero cuando uno empieza a leer y a hablarle a la biología de nuestro interlocutor, se acortan distancias, se generan espacios empáticos muy importantes y es verdad, acortás la distancia hasta que en una charla parece que te conocieras de toda la vida. ¿Cuál es el secreto? Es hablarle a la biología de esa persona. Y vos me decís, ¿pero tengo que estudiar biología? No, tenés que ver el rostro y con algunos tips poder determinar cuál es la zona
lo que nosotros denominamos potencial, con la que la persona se va a sentir cómoda y hablarle a esa zona. Hay personas que son más visuales, hay otras que son más emocionales, hay otras que son más intuitivas, de tocar. Entonces, si uno puede llevar adelante un diálogo con esas técnicas, en cualquier diálogo que se nos ocurra y pensar por un momento cuántas veces dialogamos en el día, podemos tener comunicaciones más efectivas. Exacto. En tiempo y en objetivos. Exacto, está claro como eso. Y hablando de tiempos y objetivos, vos venís de una carrera muy dura, como es la ingeniería. Interpreto que sos una persona muy metódica con el tiempo, con tus estructuras, con cómo utilizás el tiempo. ¿Cuáles son tus rituales productivos o tus rituales en la gestión del tiempo? Bueno, mi gestión de tiempo, al tenerse incorporada una estructura de la ingeniería que me vino muy bien con mi personalidad, que la descubrí después de mucho tiempo estudiar morfopsicología, y entender decir, claro, ahora entiendo por qué esta estructura y por qué me es tan amigable estructurarme con el tiempo, estructurarme con tareas, estructurarme con un montón de cosas. ¿Cómo lo descubrí? Con mis formas en mis labios, por la administración de la energía, la administración del tiempo, para que te haga ruido a vos con el tiempo. Entonces, dentro de mi biología, digo, está la administración de recursos. Pero no me quedé solamente con eso, sino que ahí también hay comunicación, también hay inventiva. Entonces, cuando uno se va dando cuenta y se va observando y haciendo un autoanálisis, entonces te vas autodescubriendo y estás encontrando tus potencialidades, que las tenés para desarrollar, y tenés tus puntos a desarrollar. Yo nunca hablo de puntos débiles, porque hay puntos que se relacionan, o zonas del rostro que se relacionan con otras. No hay que tomar los puntos abstractos. Entonces ahí, cuando uno se puede conectar con su propia biología y decir, yo soy bueno en esto, porque biológicamente fui creado para esto, o me fui desarrollando en esto, bueno, lo voy a desarrollar. Viste que hay algunos que dicen de la orientación vocacional. Si nuestra orientación sería una orientación biológica, encontraríamos nuestra vocación, encontraríamos nuestro ser natural y ahí tendríamos nuestro éxito y felicidad, si llamamos éxito a felicidad, ¿no? O la concreción de logros. Yo creo que si todo el mundo pudiera autodescubrirse y ver cuáles son las potencialidades naturales que tiene, en el caso de los deportistas, los artistas, la rama que sea, somos todos exitosos si nos conectamos, con nuestra biología y con nuestra naturaleza. Probablemente tendremos que tener algún coach, algún psicólogo, algún terapeuta que nos lleve. Pero con esta herramienta, yo creo que, desde lo que conozco, con formación de equipos, sesiones individuales, información, capacitaciones, bueno, ha sido una de las personas que me has tenido que soportar. Así que yo creo que peco un poco de fanático, porque soy un apasionante en esto, pero son herramientas que tenemos al alcance de la vista de cualquier ser, inclusive, mirá como te digo, en la familia o en parejas, porque podemos sacarnos de encima prejuicios y estigmas y estereotipos que por ahí, por creencias o por formaciones, lo descartamos y nos harían muy bien y muy saludablemente a nuestra psiquis. Definitivamente, el conocerte, el descubrir tu naturaleza con estas herramientas o con otras, pero puntualmente con la que manejas vos, que es de la morfopsicología, conocer tu naturaleza hace que tu potencialidad se manifieste y empieces a ser más productivo, empieces a gestionar mejor tus recursos, y entre ellos el tiempo, obviamente. A ver, con respecto a los labios, ¿qué dos opuestos puede haber con respecto a la gestión del tiempo? Bueno, a ver, si yo hablo, vamos a separar, por un lado gestión y por el otro tiempo. Gestión vendría, desde mi visión, administrar. Sí. Tiempo sería un recurso como cualquier otro, como dinero o como cualquier otro elemento a administrar.
básicamente cuando nosotros lo podemos ver en los receptores. Una cuestión de administrar está asociado con algo que tengo en la mano, cómo lo manejo. Correcto. Si lo manejo con la mano. Y todo lo que sea corporal nos está hablando de nuestro primer cerebro, el cerebro más básico, que es el cerebro reptiliano. Y el cerebro reptiliano está dado por nuestra zona inferior, que está dada por los maxilares y nuestra boca. La boca va a ser un receptor muy importante con todo lo que tengamos que consumir o administrar. Nosotros administramos nuestra energía para hablar, administramos nuestra ingesta de comida para ese alimento se transforma en energía, administramos nuestros tiempos para hablar o hablamos rápido. Entonces, administramos un montón de cosas a través de la parte instintiva. Entonces, el labio o los labios son un receptor y un indicador de cómo esa persona va a administrar todos esos recursos. Todos los recursos. Cómo van a administrar sus compras, cómo va a administrar sus besos, cómo va a ser la necesidad de saciarse. Y cuando digo saciarse es de cosas materiales o de cosas emocionales. A nosotros nos gustan que nos den besos, nosotros besamos, nosotros comemos y hablamos. Ese es un ida y vuelta de energía. Labios finos, como verán los míos, son de un extremada control sobre la materia y un extremado control sobre todo. Entonces, el control sabemos que no existe, pero si hay un control desmedido, cuando perdemos el control puede venir algún estrés o algún problema. Entonces, vemos una persona que es excesivamente controladora. Puede ser un obsesivo del control del tiempo, puede ser un obsesivo del control de las tareas, un control sobre otras personas, control sobre sobre el que come, lo que no come, lo que compra. El recurso es la acción sobre ese recurso. Exacto. O la actitud o la postura frente a ese recurso. Vamos al otro opuesto. Unos labios muy carnosos, de mucha expansión, van a tener la necesidad inconsciente, y acordate que estamos hablando del inconsciente y de la psiquis, de saciarse. Y por ahí de no tener control. Entonces, si no lo toma consciente, si no lo hace consciente, okay, entonces va a dar y va a tener la necesidad de recibir, de comprar compulsivamente, de recibir mucho afecto y si no recibe ese afecto se va a frustrar, de dar muchos besos cálidos y de, digamos, malgastar su energía. Y cuando digo energía, tomemos como recurso el tiempo. Entonces sería una forma interesante desde la biología ver que una persona, si en un aspecto de su vida, ponerlo puede suceder con la comida o la compra, que es compulsivo, indagar como coach a ver qué pasa en otros ámbitos, porque probablemente esa conducta se va a replicar. Probablemente no, se va a replicar. Quizás no sea en la misma medida que identifica esa conducta, quizás en otra. Hoy casualmente tuvimos una charla, o dicté una charla, hace unos minutos, y había una persona que le digo, bueno, ¿en qué? ¿Sos obsesivo? No, inicialmente me dijo. ¿Y en algo otro? Sí. ¿O sos o no sos obsesivo? Él no reconocía que era obsesivo en algunos aspectos, pero en otros sí. Entonces, cuando uno hace la pregunta, probablemente tiene que ser específico. ¿Vos tenés algún rasgo de ser obsesivo, con cierta tendencia, no sin tener un toque pronunciado? ¿Te das cuenta en qué ámbito sos obsesivo? Porque inicialmente no se reconoció, pero luego sí reconoció. Entonces siempre digo como en las mujeres, o estás o no estás embarazada. Claro. No hay medios embarazo. Hay una pregunta podría ser, ¿en qué rasgos de tu vida te considerás obsesivo? Entonces claro, lo vas a poner a escanear, una pregunta más abierta. Claro, entonces probablemente en este ámbito sea un 100 claro, y en este sea un 1. Y ahí tendrás el abanico de posibilidades y le servirá para esa persona a ver qué intención positiva tiene ese 100 y qué intención negativa tiene ese 1 o 0, porque ni ninguno de los extremos son malos. O sea, el trastorno obsesivo compulsivo, bueno, hay que ver en qué medida, porque
en los asesinos seriales se ve muy marcado con otros componentes, no solamente los labios, sino otros componentes de rasgos. Tiene que ver con configuraciones Como lo que hablamos modelados de nuestro marco, como si fuera un cuadro, nuestro marco óseo. Porque quizás no te lo dije, la personalidad dentro de la morfopsicología está compuesta por dos elementos. Uno que es el temperamento. ¿Y qué es el temperamento? Es la estructura, como si fuera un edificio. ¿Viste los edificios que tienen esa estructura de hormigón y después se ponen las paredes, las puertas, las ventanas? Esa es nuestra estructura de base, nuestra conformación ósea. Luego viene todo el envoltorio, nuestra musculatura, nuestra carnosidad, que eso nos va a dar el carácter. Carácter más temperamento va a dar personalidad. Entonces vos me decís, ¿varía uno de los dos? Sí, te va a dar una tendencia de variación, pero hay una estructura de base. Lo podemos ver en las personas que son muy dilatadas, muy carnosas, y las personas que son muy estrechas, muy flaquitas. Y sobre todo cuando las personas empezamos, que es la evolución del ser, cuando somos chiquititos, somos bebés, somos todos redonditos. Entonces buscamos los contactos. A medida que vamos creciendo, nuestras formas van variando. Pueden ser planas, pueden ser redondas, pueden ser onduladas, pero cuando ya somos mayores y llegamos a la vejez, normalmente se reducen nuestras fuerzas vitales. Vamos a ver que los viejitos, las personas mayores, empiezan a chupar, empiezan a tener poca vitalidad, las carnosidades se empiezan a pegar más sobre el hueso y empieza a cambiar su carácter. Entonces, mira qué carácter que tiene, ¿no? Qué embromado que es. Empieza a cambiar su carácter, pero su personalidad también empieza a tener una fluctuación, pero la estructura de base siempre está. ¿Se entiende? Sí. Lo mismo que con los componentes de las mujeres. Las mujeres, su componente femenino, todo lo que sea femenino es todo ondulado, redondo. Perdón. Los componentes masculinos son más bien planos, de ataque, de acción. Entonces cuando la mujer en algún momento de su vida queda sola, viuda, separada, no tiene a su hombre o al macho asociado a la biología o a la naturaleza, empieza a adquirir componentes masculinos. Esos componentes masculinos, en cuanto al género, es porque necesita su propia protección. Porque no está el macho... Empieza a construir aquello que no tiene para que la proteja. Exacto. Entonces, ahí va modelando inconscientemente una protección. Y después con el tiempo, cuando a alguna persona le marca algo de su personalidad, toma conciencia de cómo fue fluctuando o cómo fue variando su personalidad a lo largo del tiempo. Cuando toma conciencia y quiere volver a su esencia, porque la esencia siempre está, tiene posibilidades de volver y reconectarse con esa esencia que perdió o que la fue diluyendo. Entonces, fíjate qué interesante que esa medida que de ver un rostro, y lo más importante de todo, que esto es primordial, es la ley de oro de la morfopsicología, es comprender y no juzgar. O sea, esto me enseñó a mí a sacar de lado los juicios y saber que la persona que tengo adelante mío tiene una biología, tiene una historia biológica, tiene una historia de vida y la tengo que entender. Claro, son varios factores que vos utilizás a partir de lo que estás viendo y lo que estás interpretando. Está directamente relacionado con otros factores que hacen a la periferia de lo que es la parte biológica. Porque imagínate, nosotros... a ver, y como vos dijiste recién, hay una palabra muy importante, interpretar. Nuestra experiencia de vida es una experiencia subjetiva. Cada uno vive su vida. Ahora fíjate, Diego, que si mi interpretación de lo que estoy observando se acerca de tal manera que vos me decís, tenés razón, ya deja de ser tan subjetiva, se acerca más a tu realidad. Y si mi visión se acerca más a tu realidad, te voy a poder entender, voy a poder comunicarme más efectivamente y vamos a tener un diálogo como si nos conociéramos toda la vida. Exacto, es muy interesante, es muy rico, es indiscutible de que te apasiona lo que compartís
y cómo es una herramienta que puede ayudar a muchas profesiones a ser mucho más efectivos, a poder tener mejores resultados y a solucionar incluso problemas cotidianos que nos preguntan por qué me pasa esto, y cuando comprendemos un poco de nosotros mismos y podemos comprender al otro y observarlo desde una vista un poco más alta, bueno, se empiezan a resolver las cosas de una manera mucho más simple. Mira, el otro día me tocó compartir en una empresa donde había varios empresarios, exposiciones muy sistemáticas. Me sentí muy cómodo por la administración del tiempo. Pero vos fíjate que en el lapso de 20 minutos, 20 empresarios tuvieron que mostrar las cosas que hacían. Imagínate que el recurso tiempo, que vos bien lo manejás y bien lo exponés en tus talleres, es fundamental. Entonces imagínate que en mi comunicación con ciertas personas, si fui directamente a la biología de esa persona, mi tiempo sería vital y mi comunicación es vital para cerrar o no cerrar un negocio. Entonces, cuando hablas de espectro, toda relación que tengamos con otro ser o otros seres, somos seres sociales. Continuamente nos estamos relacionando. Entonces, hoy en día que andamos corriendo continuamente, que estamos conectados virtualmente, que estamos conectados con el teléfono, tenemos una herramienta que visualmente podemos ver a nuestro interlocutor y poder entender rápidamente o comprender las necesidades que tiene y biológicamente poder entrar en su psiquis y ayudarlo a solucionar un montón de cosas y nosotros poder entenderlo dentro de la comunicación. ¿Cuántas veces nos pasamos que tenemos que tener varias reuniones con otra persona para cerrar un negocio o ponernos de acuerdo y la solución la tenemos al alcance de la mano? A ver, por desconocimiento, ¿sí? Pero la escucha como coach, la visión y todos los elementos que nos hagan, y más en el ambiente o en nuestra profesión como coach. Si nuestra profesión es escuchar, abrir las posibilidades, bueno, le estamos mostrando las posibilidades que tiene, porque esa persona quizás se mire todos los días en el espejo, pero no se entienda. No se comprenda. Y tenga que ir a hacer una terapia después de años de terapia y decir, recién me estoy conociendo, y probablemente en una charla de un café, diga, pero me sacaste la ficha. Sí, que nos pasó, cuando nos conocimos fue muy entretenido, porque cuando nos conocimos ya nos vimos 2 veces. ¿Tenés un minuto?, me dijiste, y empezamos a hablar, empezaste a hablar vos, y empezaste a hablar desde tu mirada, y dentro de la incomodidad empecé a sentir que estabas conectado con algo distinto. Entonces dije, me bajo la guardia. O sea, sabiendo, entre fantasmas no nos pisamos las sábanas. Fue muy interesante esa primera conversación, que fue lo que realmente me conectó con vos, es la practicidad con la que conectás con lo que realmente le está pasando al otro sin necesidad de invadir al otro, sino puede ser que, y abrís una posibilidad y eso hace que el otro se sienta cómodo. Dentro de la incomodidad del descubrir algo, se sienta el otro cómodo en decir, ok, me dejo llevar porque esta persona me puede ayudar. Entonces, súper interesante lo que compartiste con nosotros. Marcelo, muchísimas gracias. Gracias por compartir estos tips que son súper valiosos. Lo súper agradezco el tiempo. Y ahora contale a la audiencia cómo te pueden encontrar, Marcelo. ¿Cómo te pueden encontrar en tus redes sociales, en tu web? Contale. Bueno, te agradezco este espacio y esta posibilidad. Como verás, esto me apasiona. Podemos estar horas charlando de esto. ¿Dónde me pueden encontrar? Me pueden encontrar en mi correo electrónico, que es marcelo.garcianavarro@hotmail.com. Me pueden encontrar en el grupo Conecto en Facebook. Conecto es de comunicarse. Y si no, me pueden encontrar en Instagram como marcelo.gn. Ahí esas son mis redes sociales. Se tienen en contacto con vos y somos sí, igual no colegas. se preocupe que voy a dejar los datos de contacto de Marcelo. Y como siempre es un placer poder hablar de lo que a uno le apasiona. Definitivamente. Y romperle, yo digo, ser un poco rompecoco de la gente que
ayudarle a cambiar un poco la visión y abrir distintas posibilidades que están adelante nuestra. Romper estructuras para construir estructuras nuevas. Seguro. Marcelo, muchísimas gracias audiencia. Coaching productivo, productividad consciente con Diego Del Boy. Te veo, adentro.